Preguntarle, ¿me escuchan bien, por favor? ¿Se escucha bien? Mari Carmen, ¿se escucha? Sí, muy bien, profesor, muy bien. Muy Buenas bien, noches. muy bien por ahí. Entonces vamos a dar inicio. Recuerden que se va a estar grabando. Por favor, pedir que todos los micrófonos estén en silencio. Cuando quieran hacer alguna pregunta, levanten la mano y con mucho gusto podrán hacer la pregunta. Bien, comenzamos a compartir pantalla por acá. Vamos a dar inicio a la masterclass de la noche de hoy con la temática, bueno, la anticipación y el control de los pensamientos. Hemos ya hablado de estos temas anteriores, pero hoy nos vamos a ir un poquitico más profundo y quisiera comenzar por acá con un pensamiento. Los límites del conocimiento se convierten en un estímulo para el crecimiento de los seres humanos. Cuando estamos en ese límite, eso puede ser un estímulo para el crecimiento o bueno, o quedarte ahí estancado. Y es un pensamiento de Rudolf Steiner, creador de la medicina antroposófica. El ser humano, estamos vivos como las plantas y dotados de sentidos como los animales, aunque aún somos exclusivamente portadores de un ego y de una identidad reconocida como el yo soy. Contamos con un potencial que evolucionará más allá de eso, partiendo de nuestra propia naturaleza. La humanidad evoluciona sobre el plano de la conciencia, no sobre la supervivencia física. Bien, hay que entender, y si lo vemos en fraccionado por capas embrionarias, vamos a evolucionar entonces desde el neocorte, desde esa parte de nuestro cerebro, la última parte, no desde lo animal, no desde la parte de la supervivencia, no desde la ira, no desde el rencor, no desde el odio, de esas emociones de las cuales hablan de temas solamente de supervivencia. El ser humano solamente podrá evolucionar desde la conciencia. Bien. Entonces, las temáticas que tenemos de hoy, vamos a estar tocando temas de la depresión, ¿no? Un tema importante de la depresión, la ansiedad, trastornos del sueño, manifestaciones del tiempo, bien, y pasado de ese tiempo, presente y futuro. Vamos a ver. Para entender esto, vamos a entender vamos a compartir o comentar, ¿no? Una de las leyes de la naturaleza. Estamos viendo que todos sabemos que existe un plano sutil, ¿no? Energético, espiritual, como quieras llamarle, y que en ese plano va a tratar de manifestarse hasta llegar a lo denso. Lo más denso es lo mineral, correspondido en nosotros entre los huesos y los dientes. Entender, esto es muy importante, lo sutil tiende a materializarse. Por lo tanto, cuando hablamos de sutil, hablamos de idea, hablamos de pensamiento, hablamos de esos proyectos que están ahí en idea. Existen leyes que dicen que lo sutil está deseoso, tiene todas las posibilidades para que se manifieste, y lo denso o la materia regresará en su momento a lo sutil.
Esto es un mecanismo que en la naturaleza se hace viable, por lo tanto, lo sutil se va a materializar y la materia regresará a lo sutil. Eso es un ciclo, un movimiento en la vida. Entender ese ciclo es muy importante. Los seres humanos, primero, tenemos grandes dificultades, por ponerle así, y estaremos compartiendo partes de esas dificultades. Cómo poder materializar ¿cómo se llama? Esa energía sutil, esa parte espiritual, y cómo tenemos grandes dificultades en dejar ir en su momento la parte material a que eso regrese de nuevo a lo sutil. Romper ese ciclo le ha traído al seres humanos grandes dificultades como enfermedades, enfermedades mentales y demás. Y esto es un aspecto importante para poder debatir a niveles más profundos también de cómo esos procesos se ven interrumpidos hoy por la dinámica del ser humano. Hablaremos un poquitico acá del tiempo, ¿no es verdad? De ese famoso tiempo. Para hablar del tiempo, la física cuántica nos pone nosotros vamos a ser observadores del pasado, observadores del futuro y también estaremos en el aquí, en el ahora, en el presente. Si estamos viendo lo que nos está ilustrando esta gráfica, nos está diciendo que tanto presente como pasado como futuro se están uniendo continuamente en el aquí y el ahora. Sin embargo, para su estudio, nosotros tenemos que separarlo para poder entenderlo, pero de forma continua, bien, se están manifestando continuamente en nosotros. Para esto hoy la física cuántica, esto es una técnica que ya los ancestros la conocían, no es algo nuevo, sino que es algo que está descubriendo la física cuántica. Pero las culturas ancestrales, una de ellas, valga así la redundancia porque siempre hablo de ella, es la cultura de los queros, que es una de las culturas que conservan toda una sabiduría original. Nos dice algo, la luz solar, es decir, nosotros la luz solar, la luz que miramos en una bombilla en la casa, pensamos que es de forma continua. Sin embargo, hoy la física clásica y la física cuántica también nos ha demostrado o nos dice que la luz que nosotros percibimos es una luz discontinua. La luz del sol no es una luz continua. Un rayo de luz demora 8 minutos 19 segundos en llegar a la Tierra. Bien, por lo tanto, ese movimiento que usted está viendo se demora cada uno 8 minutos 19 segundos en manifestarse aquí y en el ahora. Entonces, las culturas ancestrales conocen técnicas de cómo podemos usar ese numerito 819 en los procesos de manifestaciones para la aceleración de esos procesos. Por ejemplo, los 3 tiempos correspondidos o 3 tiempos importantes en la naturaleza. Tenemos el tiempo, el pasado, el cual ya tú lo viviste, el presente, ¿no? Y el futuro. Ahora, me gustaría para ser un poquito dinámico, porque es tipo una clase, es una masterclass, para que ustedes también puedan ponernos de su parte, poder escucharlo. Me gustaría que ustedes me comentaran desde su punto de vista qué es lo que nosotros traemos del pasado al presente. A ver, ¿quién nos comenta por ahí algo? Alguien que nos quiera comentar, no sé, Leticia, Mari Carmen, Mireya,
Alguien que nos quiera comentar desde su punto de vista, ¿no? ¿Qué trae el ser humano del pasado al presente? Vamos, alguien por acá que nos quiera comentar. Juan, Isamar, vamos a ver. ¿Qué traemos del pasado al presente? Isamar, a ver. Adelante, Isamar. Información, Información. Muy bien. Las creencias, maestro, creencias de todos nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos. Ajá. Pero esas creencias se convierten en información, ¿no es verdad? Okay. Uh-huh. A ver, ahora, Leticia, dime la información que la compone. ¿Cuáles son los elementos que componen una información? Para decir que traemos información, ¿cuáles son esos elementos que componen la información, por favor? El pensamiento. Ajá. El pensamiento, las actitudes. ¿Qué más? Las actitudes y nuestros, bueno, es que no sé si el comportamiento que tenemos. Nuestro comportamiento. A ver, alguien más que acompañe por ahí a Leticia, por favor. Alguien más que quiera compartir. Yo, profe, A ver, Am, ella, enseguida, Mari. los eventos de manifestación que tenemos en el día y los días anteriores traemos el pasado a nuestro presente. También los patrones de conducta que nos han heredado nuestro árbol genealógico. Ajá, correcto. A ver, Mari Carmen, ¿qué más nos quiere aportar? Las creencias, Las creencias. pues sí, las creencias. A ver, para que exista una información deben de existir patrones clave. Primero, tiene que existir lo que se reconoce como creación. Yo creo un evento, veo un evento, si la información tienes que crearla en un tiempo y espacio. En el momento que la estás creando, la información no te da ningún síntoma. Eso tenemos que tenerlo claro. En el momento de la creación de lo que hoy puede ser un proceso de manifestación, ahí no hay síntomas. No hay síntomas, tú estás creando. Después que tú creas algo, ¿qué tú vas a hacer? Conservarlo. Bien, lo vas a conservar. Entonces eso sería la información. En el pasado es creación y conservación. Bien, por acá ahorita dijeron una palabra que me encantó, ¿no? Que sería visto. Entonces, en el pasado tenemos información. En el presente, que ya dijeron la palabra, es que manifestación. Bien, el presente es manifestación. Y entonces, ¿qué sería el futuro? A ver, ¿quién nos comparte desde su punto de vista para ustedes qué sería el futuro? Vamos a ver, en el futuro, ¿qué pasa en el futuro? ¿Cómo se manifiesta el futuro en nosotros hoy presente? ¿Cómo qué proceso? A ver. Rosy. Ya son los patrones de conducta que ya traes de ese pasado al presente. Es como nos decía, la cosecha de lo que sembré es la realidad que voy a tener. Correcto. Pero ahora del futuro, ¿cómo el futuro se manifiesta en el presente? ¿A través de qué proceso? Vamos a ver los demás, cualquiera puede hablar, no tengan pena, pueden poner en boca sus ideas. Aquí estamos para compartir. Quizás una idea de ustedes pueda hacernos ver también otras cosas. Vamos a ver. Con el comportamiento, profesor. Con el El comportamiento. comportamiento de uno, sí, al estar actuando, al hacer las cosas, pues viene uno manifestando las creencias y todo, ¿no? Al movernos, al
al hablar, a las actitudes, todo. Muy bien. A ver, ¿quién más? Acción y emoción, nos dice por acá Juan. Vamos a ver, Miguel. ¿Qué nos quiere ¿Pudiera aportar? ser creación de proyectos? ¿Planeación y creación de proyectos? Planeación y creación de proyectos. Bien. El futuro se manifiesta en nosotros con los procesos de anticipación. Bien. El futuro se manifiesta en el presente con los procesos de anticipación. Esto ya hoy no es un cuento de hadas. Ya esto hoy la ciencia lo tiene bien avalado a través de resonancias magnéticas con equipos sofisticados. Se ha podido demostrar que minutos antes de que el cerebro inclusive sepa la decisión que va a elegir, ya hay una respuesta de lo que tú vas a elegir. Por lo tanto, la elección que pensamos siempre o nos habían dicho, tenemos el poder de elegir. Ya cuando usted elige, eso está predeterminado. Por lo tanto, el futuro se manifiesta en el presente a través de los procesos de anticipación. Eso es importante. Las culturas ancestrales lo sabían y ellos tienen técnicas específicamente para que ese proceso se manifieste. Imagínese usted por un instante, quiero que cierren sus ojitos por un instante, imagínense que ustedes puedan, a ver, ser conscientes, no vamos a decir que recibir, porque todos recibimos el proceso de manifestación. Ahora, ¿por qué no somos conscientes de ese proceso? Porque nos falta esa técnica, nos falta la técnica fundamental que se llamaría el control de los pensamientos. Imagínese que usted por anticipación, usted pueda saber qué va a suceder mañana, qué puede pasar con un proyecto suyo. Por eso es que hoy las culturas ancestrales nos dicen algo. La anticipación es la clave del éxito. ¿Qué opinan ustedes de eso, de que la anticipación puede ser la clave del éxito? A ver, por acá Rosy. Hola Rosy, ¿cómo tú estás? Bien, profesor, gracias. A ver, danos Eh, tu opinión. Referente con esta palabra, porque la escuché muchas veces. Creo que en el momento que la escuché quizás sea como mismo le está sucediendo a ustedes, no entendía. Y yo decía, ¿y cómo? Eso es magia. Eso, hasta que un día comencé a buscar en internet y pude encontrar, tengo videos de eso, donde nos hablan y nos demuestran que el proceso de anticipación es un proceso fisiológico en el ser humano. ¡Wow! Cuando yo escuché eso, yo dije, ¡wow! Entonces, un poquitico más adelante también escuché que la anticipación es el proceso que nos va a garantizar sí o sí el éxito de los seres humanos. ¿Qué tú opinas de eso, Rosy? A ver. ah, siento que la visualización de un deseo, como dicen, un deseo ardiente, antecede eso que nos está comentando. Entre más que fuera una realidad, ya es como atraer ese futuro. Digamos, nosotros vamos a ir futuro, pero ya creado por nosotros. Ya, pero me estás hablando de la visualización. Está bien. Pero el problema es que las culturas ancestrales van un poquito más allá, van al pensamiento. Profesor Carlos, Van al pensamiento. Dígame, Isamar. yo quisiera entender como un sinónimo para yo poder participar qué es anticipación. Yo sé que vaya a anticipar es que suceda algo antes. A ver, te voy a poner un ejemplo. Es decir, hubo una persona hace un tiempo atrás que un día me llama porque pasó los cursos, pasó el entrenamiento y llega y me dice, gracias por lo que me enseñó o por lo que nos compartió. Gracias.
yo comparto tantas cosas y dice, bueno, ¿y qué fue lo que me dijo? Los procesos de anticipación. Gracias a ese proceso, yo le salvé la vida a mi esposo. ¿Me puede contar? Bien, mi esposo se fue a trabajar, yo me quedé durmiendo. Antes de despertar, llega una información, visualizo una información como que le va a pasar un accidente a mi esposo. El accidente no había pasado, el problema no había pasado, pero también nos dicen algo, toda aquella persona que pueda conectar con los procesos de anticipación tiene la posibilidad de transformarlo. Entonces se enseña también la técnica de transformación y me dijo, gracias a eso, mi esposo no tuvo un accidente y lo pude confirmar en la noche. Cuando le pregunté el color del Uber que lo iba a buscar, el primer Uber que lo canceló, que después llegó otro, tuve la confirmación. Eso se llama anticipación. Si la anticipación es la capacidad, a ver, científicamente se dice que antes de que tú elijas una parte en ti, que hoy la ciencia no la reconoce, las culturas ancestrales le llaman la parte sabia, esa parte divina que nosotros tenemos, en la que se va a anticipar a ese evento y automáticamente va a transferirte la información. Por supuesto, con una técnica, con patrones muy específicos. ¿Ya entiendes, Isamar? Sí, es como la clarividencia o la videncia, sinónimo. Es algo parecido, es un sinónimo, pero bueno, a ver, clarividencia. A ver, el tema es que la clarividencia está como un tema para aquellas personas que puedan, se centran y pueden trasladarse a otro sitio. Esto es un proceso normal que sucede continuamente en el ser humano. Solamente lo que hay es que buscar el disparador para que se... Bueno, yo no llamaría para que se manifieste. Yo sí le voy a llamar es para que se manifieste conscientemente, porque siempre se está manifestando. Hoy la ciencia nos dice que es el proceso natural en el pensamiento humano. Las culturas ancestrales nos dicen que sí, que es cierto, pero entonces yo, a ver, porque cuando yo escuché eso, yo pregunté, ¿y por qué no todo? Si es un proceso natural, ¿por qué no todos los seres humanos lo tienen activo si al final es natural? Y es donde ya las culturas ancestrales sí ponen, bueno, su granito de arena y nos dicen que es precisamente por la incapacidad que tiene el ser humano de controlar sus pensamientos. Alguien que nos quiera comentar algo. A ver. Vamos a ver. A ver, Isa, ya que entendiste. ¿Entendiste, no? Sí. Ya. Algo que nos quiera comentar. Bueno, para mí que si yo, o sea, hago ese proceso de anticipación, voy a tener éxito a futuro. ¿Por qué? Porque yo puedo transformar si algo, pues, decirlo así, no es lo mejor para mí y anticipadamente se me mostró, lo vi, pues yo lo cambio, lo transformo. Pero si es algo que se me manifiesta ahí, pues positivo, pues yo voy a echar a andar eso a futuro también. Muy bien, claro que de eso mismo se trata. Poder conectar con esa técnica que te va a permitir que, bueno, el proceso de manifestación. A ver, por ejemplo, vamos a llevarlo a un marco muy mío. Yo lo voy a llevar a un marco mío, a mi punto de vista. Por ejemplo, yo planifico actividades de un mes para el otro en determinada fecha. Y yo hago el proceso de anticipación. Muchas veces, antes de publicarla y todo eso, cambio fecha, porque en la fecha que la estoy poniendo me está diciendo que no. Hay una señal que te dice no la hagas en esa fecha. No quiere decir que no la puedes hacer.
solamente te están diciendo, bueno, que no, que en esa fecha no. La he mantenido en esa fecha porque siempre el ser humano, recordemos que nos gusta probar las cosas, ¿no? Por lo menos a mí me gusta probar bastante. A mí decir, me dicen haré esto y yo no lo hago. Yo tengo que probarlo, yo tengo que vivir la experiencia. Y he vivido la experiencia que al final el taller, la conferencia, el curso, lo que sea, no le he podido dar. Pero ya me estaba diciendo anticipadamente, ya había una señal que me decía que no. Cuando ya yo entendí la señal, cuando ya la señal para mí es visible, ¿qué yo le hago? Cambio fecha, compruebo señal, publico después y el margen de errores va siendo mucho menos que el quizá pudiera hacerlo cualquier otra persona. Por ejemplo, tengo colegas o tengo amistades que conversan y me dicen, la situación está difícil. La economía está mala, lo que quieran poner ellos. Y yo me le quedo mirando y le digo, tú tienes toda tu razón, esa es tu forma de ver y de pensar al mundo. Bien. Por supuesto, como no me pregunta nada más, yo no le digo. Otros me han preguntado, ¿cómo le haces? Entonces yo le explico. Bien, porque al final somos amigos, somos amistades, pero como bien me enseñaron a mí, o me han dicho muchas veces, no metas las narices donde no te pidan. Bien, en otro ámbito, el favor se pide, no quieras ir regalando las cosas para demostrar que. Entonces, como mecanismo de anticipación, que es importante que entiendan esto, si llegamos desde las culturas ancestrales, desde nuestras raíces, desde lo más antiguo, eran procesos naturales en ellos, que se fueron perdiendo. Antiguamente había que ir donde estaba, como bien dijo Isamar, un vidente o alguien que tuviera esa oportunidad o ese poder, porque se creía que eso era solamente para grupos de seres humanos, para seres humanos dotados. Hoy la ciencia nos dice que no es cierto. Hoy la ciencia nos demuestra, hay videos, hay ya demostraciones científicas que nos dicen que eso es un proceso natural en la vida del ser humano. Entonces, por supuesto, es un proceso natural y la pregunta sería, ¿y si es natural, cómo yo lo activo? De eso se encargan entonces ya esa parte sabia de esas culturas que conservan esa información de siglos y siglos de sus antepasados de cómo es que ese proceso se manifiesta. Entonces, como estamos viendo por acá, futuro entonces es el proceso de anticipación. Entonces, el pasado, creamos el proceso de crear, en el pasado tú creas. Importante que en el proceso de creación no hay manifestación, no hay nada, no, todo estás creando. Aparece el proceso de conservación. Esto en el presente se manifiesta y en el momento de la manifestación tú puedes elegir qué, bueno, seguirlo conservando porque es algo bonito, destruirlo porque ya no me interesa y transformarlo. Las culturas ancestrales sabían y dominaban perfectamente que la naturaleza le ha regalado al hombre el elemento fuego para estos procesos. Con técnicas adecuadas, con todo esto aparece el elemento fuego. Y en el futuro es ese proceso de anticipación que se realiza a través de técnicas del control del pensamiento. Controlar tu pensamiento. Bien. Los pensamientos. Tenemos que cuando hablamos de pensamiento estamos hablando de la pérdida de la capacidad de materialización que tiene el ser humano. Y nos preguntamos por qué hemos perdido esa capacidad. Bien, si vamos a las culturas ancestrales, y no sé si acá los presentes estuvieron en la charla que dimos con Nicolás, si no la pueden buscar o me la piden y yo se la comparto porque está en YouTube.
donde Nicolás nos decía algo. Hoy el ser humano ha perdido la capacidad de ritualizar. En su cultura, un ritual es algo. Hoy le podríamos cambiar el nombre, a pesar de que es lo mismo. Hoy el ser humano ha perdido la capacidad de darle forma a sus pensamientos. Pensamos que darle forma es emocionarnos, sentir que ya lo tenemos. No, eso no es darle forma. Porque hoy se demuestra que entre el pensamiento y la palabra hay un gran espacio y es donde se rompe la parte mágica o donde se crea la magia. Por lo tanto, darle forma, que no es nada más una escultura, forma escrita, no llevarlo a la palabra como tal, al verbo, sino un dibujo. En el momento que tú le das forma, tú estás ritualizando aquello que tú tienes en la mente. Por lo tanto, eso que tú estás ritualizando, dándole la forma correcta, te garantiza la manifestación de a un 95% de aquello que tú tienes en mente o tienes en idea. Bien. Entonces, la pérdida de la capacidad de materialización, según hoy las culturas ancestrales, que son esa insignia, ese regalo, ese recuerdo de eso, de cómo se realizan esos procesos, es esa capacidad que hemos perdido de ritualizar, de darle forma a nuestros pensamientos. Capacidad de ritualizar los pensamientos o darle forma. Ya se lo había compartido. Bien, a ese pensamiento, ¿cómo yo le puedo dar forma? Y vemos que en el instante que tú das forma, cambias, modificas y materializas de una forma diferente. Bien, y de aquí vamos a tocar ahora los temas que habíamos hablado al principio, que están relacionados con qué, con, a ver, la depresión. Depresión, ansiedad. Dos aspectos que hoy son bastante comunes en los seres humanos. Ambos dos son procesos de manifestaciones de tiempos distintos. De los dos tiempos distintos que se están materializando. Si decimos que del pasado, que sería la depresión, lo que traemos es una información, ¿por qué no la destruimos? Las culturas ancestrales nos dicen algo, una depresión, inclusive depresiones que pueden haber durado años, ellos pueden transformarla en muy poco tiempo. No les voy a decir ni días, ni horas, ni segundos, ni nada, solamente les digo muy poco tiempo. Porque una de las cosas que tienen, en este caso, las culturas ancestrales y específicamente de los queros, como bien dice Nicolás, una de sus funciones es tratar que el ser humano pueda materializar de forma acelerada sus ideas y pensamientos. Porque no hemos llegado a este plano por mucho tiempo, hemos llegado por un tiempo limitado. Y si yo lo que quizás a través de un medicamento pueda durar 4, 5, 6 meses, yo lo puedo reducir a expresiones mínimas. Primero, ¿cuánto me voy a ahorrar en medicamentos? ¿Cuánto voy a ahorrar en tiempo también? Muchas veces las personas deprimidas tienen que estar hospitalizadas, otras no pueden realizar ciertas labores. En el caso de las madres, se convierten en madres ausentes, por lo tanto crearán nuevos hijos con dificultades también diferentes. Los que tienen ansiedad, hoy se está demostrando y ya es un hecho. Los procesos de ansiedad generan aquí en el neocórtex, en la parte frontal, neuroinflamación, que permiten al ser humano procesar de una forma extremadamente lenta las informaciones. Es como si se sintieran lentos. Están en un problema, tienen una situación y la solución la encuentran lenta.
Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos acceder a que esa información no sea un poquitico diferente o un poquitico más rápida? Bien, eso es en este tema de la ansiedad. Otras patologías como por ejemplo esa famosa glándula de la tiroides, bien, que es la glándula maestra esa que aborda el tema del tiempo también. Entender y comprender que esos tiempos a los cuales el ser humano se encuentra sometido, bien, son tiempos muy importantes a tener en cuenta en los momentos estos donde estamos trabajando con los diferentes síntomas. No sé si alguien por acá nos quiera hacer alguna pregunta con respecto a este tema. Bien. Es un tema hoy muy común que afecta, creo, a gran parte de la sociedad. Hoy se está demostrando, por ejemplo, hemos estado trabajando con personas, sobre los temas metabólicos, en este caso la diabetes. La diabetes tiene sus centros reguladores de la insulina y del glucagón aquí en la frente, aproximadamente por acá. Y cómo esos estados de ansiedad han disparado de forma acelerada esos niveles de glucosa en sangre. Entonces, la importancia de una terapia adecuada para disminuir el tiempo de la misma. Sabemos de esta parte muy importante de cómo a nuestras consultas a través de las vías que hay presenciales, en línea, acuden muchas personas con estos temas. Bien, con estos temas hoy los vemos en los niños con problemas de déficit de atención, como de aprendizaje lento y otras manifestaciones que también estamos teniendo o que hemos visto, por ejemplo, el autismo también, con una serie, con una dinámica un poquito distinta, pero también están influyendo esos temas que a veces no somos conscientes, depresión, ansiedad, y que hoy urge urge para una respuesta diferente a todo aquello que se nos avecina, ¿no? Que es el tiempo, que es la vida, y que es importante darle una solución de forma inmediata. No sé si alguno de los presentes por acá nos quiera compartir alguna idea, comentar algo. Yo quiero preguntar algo, profesor. Adelante, Isamar. En lo que acaba de mencionar de los niños autistas. Ya usted lo explica, las consecuencias, y una de ellas es el autismo. Hay claves dentro de lo que usted enseña, dentro de la información de los queros, que pueda ayudar a revertirlo o prácticamente no. A ver, yo hago una pregunta. Yo he trabajado con bastantes niños autistas y yo siempre le digo a la madre, porque bueno, sé también cómo funcionan las medicinas científicas. A ver, en la medicina, por ejemplo, un paciente con esclerosis múltiple no tiene cura, ¿no? ¿Verdad? Hablamos de un protocolo que se hizo aquí en Cuba y yo fui
quien lo llevé a cabo y participé en los procesos de investigaciones. La esclerosis múltiple no tiene cura. Entonces llegábamos, por ejemplo, una paciente llegó en un sillón de ruedas, no podía caminar, con pérdida del tono muscular, la sacamos del sillón de ruedas, recuperó su andar, bien, lecciones que tenía a través de las tomografías en el cerebro, unas desaparecieron, otras disminuyeron, volvió a tener tono muscular. El tono muscular sabemos que es algo que no aparece. Lo podemos perder muy fácil, pero recuperarlo es un poquito difícil. Y entonces en una dinámica que tuvimos con el neurólogo, ¿no? Él nos dijo, ¿y ahora qué yo hago? Yo no puedo decir porque todavía no hay una evidencia. Vamos a ver la ciencia. Hoy nos dice que no es curable. Yo le dije, doctor, a mí no me interesa para nada que usted le diga a ella ni que está curada ni que no está curada. Simple y llanamente estamos hablando de una mejoría y de cosas que la persona no podía hacer y hoy sí puede hacer. En el caso del autismo, por ejemplo, yo atendí en Ciudad de México a un muchacho con 19 años. ¿Qué tenía? Le estaban dando crisis convulsivas. Dejó de darle crisis convulsivas. Un muchacho, un adolescente que no se relacionaba con el medio, comenzó a relacionarse con el medio, inclusive estuvo en clase con nosotros, participó. Un muchacho que dependía de la mamá, ya la mamá no podía salir con él porque decía, no puedo ir a un baño público y entrar al baño de los hombres, no me lo puedo llevar al baño de las mujeres porque ya tiene 19 años. Él aprendió entonces a asearse después que limpiarse, asearse, como quieran ponerle, después que hacía sus necesidades, popó. Él no sabía, por ejemplo, acordonarse los zapatos. Aprendió a acordonarse los zapatos. Y comenzamos a llevar a ese muchacho a una independencia, a una autonomía como ser humano. Entonces, la pregunta es, según lo que usted me está preguntando, Isa, y yo puedo referir, ¿no? Yo no puedo decir curación porque al final habría que someterlo a una serie de análisis. Pero sí estamos hablando de que la persona se incorpora al medio. Ese muchacho de que no miraba la cara a nadie, ya la miraba. Recuerdo que se llama Miguel, Miguelito, yo le decía. Es un muchacho muy entusiasta, cambió completamente. Otra muchacha, otra niña mucho más chiquita que Miguelito, tenía como 6 o 7 años, cuando la llevaban a los parques de diversiones, no jugaba sola. Desde la primera consulta comenzó a ir a los parques de diversiones. Entonces cambió. Y cambió todo eso y muchas cosas más. Entonces, sí hay cambio importante. No podemos decir de que está curado porque al final ni la ciencia médica hoy quiere decir de que existen esas curaciones. Solamente te dicen, no sé lo que está sucediendo. No sé lo que está pasando. Lo que sí les puedo garantizar es que cuando aprendemos en el hoy presente a controlar nuestros pensamientos, cuando aprendemos en hoy presente a transformar esa información, porque como información se puede transformar, se puede destruir, le llevamos una calidad de vida diferente a ese paciente, a ese ser humano, y todo comienza a ser diferente. No sé si con esta respuesta... Sí, sí, lo tengo claro. Ahora mi pregunta es, yo estoy haciendo el curso de psicobiodecodificación. Sí, correcto, séptima generación. Esas técnicas de las que mencionamos, que menciona usted, para poder ayudar a estos niños, por ejemplo, autistas con déficit de atención, ¿en qué
curso lo veo, A como ver, para yo saber en qué momento recibir la clase, el curso o el taller. ok, mire, en el diplomado se dan una serie de técnicas. En el diplomado se dan también, se enseña la parte de ritualizar, ¿no es verdad? Y transformar esas informaciones. Se comparten muchas de esas técnicas. También se dan talleres más específicos sobre estos temas más puntuales, más centrados. Es como nos podemos tomar una naranjada, pero si nos tomamos un jugo de naranja puro, estamos tomando la naranja más fuerte. Es decir, en el Entiendo. diplomado se tocan esos temas, se dan esos temas, comprendes en el lugar específico que está en el cerebro. Por ejemplo, el autismo tiene varios puntos, depende específicamente de cómo se manifieste, si hay agresividad, si no hay agresividad, lo puedes trabajar. Ahora, en el Gracias. diplomado hay una parte que sí no está incluido en esa primera parte que se llama el control de los pensamientos. Se te enseñan algunas técnicas, pero la técnica como tal de control del pensamiento a profundidad se enseña en talleres y demás y otras, ¿cómo se llama? Y otros eventos que hacemos. Bueno, gracias. Gracias a usted por preguntar eso. ¿Alguien más que nos quiera hacer alguna otra pregunta que nos quiera comentar? Gracias, Isamar, por la pregunta. Nos lleva a debates muy importantes, a cuestionamientos Bueno, importantes, que quizás pueda ser la duda de algunos o de muchos de los presentes. ¿Alguna pregunta por acá que nos quieran hacer? A ver, entender algo, y vamos a entenderlo así como un proceso. Nosotros tomamos, por ejemplo, de la esencia del pensamiento de nuestra madre. Dicho sea de paso, el ADN mitocondrial que nosotros tenemos proviene muchas veces de mamá o es de mamá. Por lo tanto, mamá es quien nos transmite la evolución filogenética de la especie. Estamos 9 meses en el vientre materno. Estamos como captando, como tomando información de ese entorno. Pero sabemos que quizás esa información muchas veces ni a mamá le sirvió, pero mamá no lo sabía. Estamos hoy en una era, en un momento donde el universo, gracias a movimiento que está haciendo, hoy tiene o nos brinda la posibilidad de una información totalmente diferente. En el caso del diplomado, Isamar, si te encontraras con personas que estuvieron en la primera, es decir, en el primer diplomado que se dio, en la primera generación, no tiene nada que ver la información que estamos compartiendo ahora acá en la séptima, ni quizás tenga que ver con la que compartamos dentro de 2 o 3 años más, porque la evolución nos ha ido diciendo que se va manifestando información de diferentes formas. Bien, comprendo eso, sí. y bueno, y en este caso la escuela, todos aquellos que elijan, hacemos muchas veces que todo tiene un sentido, ¿no? Esos viajes que hacemos a Cusco. Estos lugares de la Tierra, que son centros importantes de información por los movimientos energéticos que se han manifestado en esos lugares, ahí es impresionante cómo tú aclaras, primero, cómo se abre un biocampo, porque para procesar y recibir información tienes que tener una apertura en ese biocampo, y cómo después comprendes, entiende. Yo hay veces que me quedo así, wow, cosas que había escuchado, cosas que había visto, cosas que había leído, cosas que no había entendido, después de ir a esos lugares o a esos centros de conocimiento, de fuerza, todo comienza a tener un sentido diferente. Bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir, hacer alguna pregunta?
Bien, ya estaba anunciado desde hace días, pero bueno, lo volvemos a traer acá a conocimiento de ustedes, ¿no? Para que lo sepan. Porque como digo yo, mi función cuando conozco algo es compartirla. Compartirla y después ustedes eligen, ¿no? Ustedes pueden elegir qué van a hacer con la información. Y es, bueno, un taller que se va a dar próximamente, el miércoles próximo 27 de marzo, de 6 de la tarde a 9 p.m. sobre anticipación y control del pensamiento. Aquí estaremos trabajando creo que son seis temas importantes que están ahí en pantalla para que puedan entender. Primero, aprender, bueno, saber, que puedan saber, ¿no? Que el proceso de anticipación a través de video, a través de evidencia científica, que el proceso de anticipación es un proceso fisiológico en los seres humanos. Bien, y ya después ahí nos encargaríamos a través de aquellos que han compartido aquellas culturas ancestrales de cómo yo puedo realizar ese control del pensamiento para que ese proceso de anticipación se manifieste. Por ejemplo, tengo un negocio, tengo un trabajo, tengo una relación, estoy conociendo a alguien. Mira bien con esta relación, sea relación de amistades, de negocio, de pareja, la de los padres es la que nos toca. Bien, y bueno, ¿y cómo yo puedo entonces transformar? Y como bien les comenté muchas veces, poder acceder a informaciones que nos van a permitir salvar vidas de familiares, de conocidos, y podemos acceder a diferentes manifestaciones en la vida. Este taller estará al alcance de todos. ¿Para quién es? Desde una ama de casa, porque estamos hablando de un proceso fisiológico. Es lo que yo quiero primero que ustedes tengan eso clarito en la idea. Es un proceso fisiológico, no es una condición paranormal, no es un poder extrahumano, no es nada de eso. Quitémonos esa idea, porque si no, pudiéramos decir, bueno, vamos a dar un taller, un curso para superhumanos. Bien, entonces vamos a dar un taller, un curso para que ustedes o todos aquellos que elijan puedan entender que es un proceso fisiológico y cómo pueden ese proceso fisiológico manifestarse entonces a voluntad. Bien, entonces no sé si alguien de los presentes nos quiera comentar algo, nos quiera decir algo, quiera compartir algo. Bien, aquí tenemos por ejemplo a Rosy. A Rosy hemos conversado con ella, hemos visto. Rosy hoy también, como Isamar, se encuentran en la 7ª generación y hemos visto como Rosy ha hecho un cambio, inclusive se los dije a ella la última vez que nos vimos. ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo hay cosas en ti que te han hecho cambiar? Hay una luz, es decir, hay veces que nos es difícil poder poner en palabras muchas cosas de las que percibimos. Pero como esos procesos, pero Rosy ha sido, desde que nos conocimos ahí en talleres y en demás, ha sido una persona que ha sido consecutiva, disciplinada, bien en los temas de, bueno, del conocimiento y hoy disfruta de, bueno, de cosas que se le están manifestando, que wow. Le doy gracias porque estuvimos hablando sobre esos temas. No sé si Gracias, alguien de maestro. acá. Yo. Adelante, Rosa. Con lo que usted nos ha mostrado desde que lo conocí en octubre, me di cuenta, bueno, nos ha llevado a darnos cuenta de lo que somos capaces de lograr, conscientes y creyendo en nosotros mismos, con todas las técnicas que usted nos ha enseñado. Esa parte de demostrarnos nuestras capacidades, de que pensábamos que no, pero lo hemos ido logrando.
siento que me ha convertido en una mejor persona, más consciente, creyendo mucho más en mí, en la conexión con nuestra divinidad, esa, esa fuerza que nos da, esa, digamos, poder, es lo que siento que se ha ido manifestando día a día en mi persona. Muy bien, muchas gracias, a ver, y como siempre aquí, porque bueno, ellos tienen, todos los que entran a las generaciones firman un contrato el primer día, o firman un permiso. Donde firman el permiso es que autorizan a corregir cualquier palabra con otro sentido o con un sentido diferente en los procesos. Y me gustaría aclarar aquí una palabra para ella y para todos los presentes. No somos ni personas buenas ni personas malas. Somos seres humanos con otros niveles de conciencia. Entonces, Rosy, me gustaría que en las próximas manifestaciones que haga, la palabra de que somos seres, de que me siento una buena persona, nunca ha sido mala, nunca fuiste persona mala, nunca serás persona buena, siempre serás una persona con otro nivel de conciencia. Mejor persona, o sea, No somos con más mejores conciencia. personas, somos las mismas personas, pero con Ok, de conciencia. Bien, porque es decir, sí, a ver, decir que somos mejores personas, estaríamos diciendo que en un momento no éramos tan buenas personas. Siempre hemos sido buenas personas o siempre hemos sido seres humanos y nos hemos manifestado desde un nivel de conciencia X. Bien, eso no te hace ser sí. ni bueno ni malo, sino te hace ser una persona con un nivel de conciencia y ese nivel de conciencia te va a permitir manifestar. Bien. Sí, gracias. Bueno, compartirles también que en este caso Rosy y otra compañera que estuvieron en un curso, se le realizó un proceso de iniciación a diferentes plataformas. A la otra persona no la he visto, bueno, la he visto sí por Zoom. No tiene nada que ver verlas por Zoom que verlas ahí en vivo. Esperemos que me dé el universo la oportunidad de poder compartir con ella también en algún momento de forma presencial, porque estoy seguro que sí hubieron movimientos importantes cuando usted mueve esas energías a las diferentes plataformas. Entonces, darle las gracias esta noche a cada uno de ustedes. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Podemos estar debatiendo cualquier tema esta mañana, si gustan. Si no, bueno, darle las gracias por su tiempo, por estar, por existir, por acompañarnos, por sus preguntas, por sus respuestas. Si alguien tiene algo más por acá, es un placer para mí poder responder a la pregunta. Solamente Adelante, Isa. esta parte de este contenido, de este taller que se va a dar, ¿es conocimiento de los queros o es un conocimiento tomado por experiencia suya? Digo, porque es bien interesante el conocimiento de los queros. Yo tengo mucho interés en eso. A ver, yo le voy a decir, a ver, el conocimiento de la ciencia no es de los queros. Vamos a empezar por ahí porque los queros no tienen como demostrar nada científicamente. El conocimiento de la ciencia son conocimientos avalados por centros, por universidades en el extranjero, información que se recopiló de cómo demuestran la anticipación en los pensamientos. Bien, está el físico Jean-Pierre Mallet, que también demuestra y habla desde el punto de vista de la física, de ecuaciones matemáticas, cómo ese proceso se da. Está también las enseñanzas de los queros, de cómo se puede llegar a ese proceso de manifestación. Bien, entonces no es que sea, y
la parte mía ha sido la experiencia que he tenido en todos esos procesos y los resultados que yo he tenido. Muy Bien, claro, gracias. porque a ver, ahora yo voy donde está, qué sé yo, donde están los queros. Yo voy ahora en noviembre. Casi siempre tenemos no solamente la compañía de Nicolás, tenemos la compañía de otros sacerdotes con sus experiencias también, y ellos nos comparten, no sé, algunas experiencias. Eso no quiere decir que yo crea en eso que están diciendo ellos, tampoco quiere decir que no creo en eso, sino que yo lo llevo a un proceso. Bien, en la escuela, ¿qué hacemos? Por ejemplo, estamos haciendo el proceso de germinación. A través del proceso de germinación hemos puesto ¿qué? El poder de la palabra. El ser humano tiene poder en la palabra. Bien, hemos puesto el poder de algo que nos dijo una de las doctoras de México, la doctora Estel de Río, donde ella demuestra que el agua de deshielo de las montañas, de los glaciares de los Andes, tiene 37 moléculas de oxígeno, por lo tanto, aporta más vida al organismo vivo. ¿Qué hicimos? La semilla de que se regó con esa agua germinó más rápido. Entonces, ¿qué hizo Juan Carlos con eso? Juan Carlos escuchó, Juan Carlos buscó información y dijo, yo lo tengo que demostrar. Si yo me lo demuestro a mí mismo y veo que hay un resultado, lo comparto en la escuela. Si no, no lo comparto. Entonces, esa es la maravilla de, bueno, de todo un proceso o de lo que yo enseño, ¿bien? Ok. Es decir, como digo yo, hay un poquito de cada lugar. Y la parte mía es la parte que, bueno, que sí lo tengo que, sí, yo tengo que vivirlo, yo tengo que verlo. Bien, les compartí un último experimento que no lo había hecho. Bien, reconocer la parte divina en mí sin el código causal. Conectarme con eso. ¿Y qué vimos? Por lo menos yo en la mía y algunas personas vieron que esa fue la semilla que más fácil germinó. Entonces, el estar en ese estado tranquilo y la capacidad de controlar un pensamiento que tuve yo como resultado y estamos compartiendo hoy en la 7ª generación, que la semilla germina más rápido, que hay más fuerza, que por lo tanto que esa fuerza interior también podemos impregnarla fuera de nosotros, podemos compartirla y podemos obtener un resultado. De eso es lo que se trata. La escuela, en este caso yo que soy el creador, llevo cada paso a que lo puedan vivenciar. Hay algo muy clave que nos compartieron las culturas de los queros, en este caso Nicolás. En el camino espiritual hay algo que es extremadamente peligroso. Y le pongo la palabra peligroso entre comillas y bien grande. Bien. Los pensamientos tienen que ser reales. No puede pasar el delirio místico. Cuando usted no puede comprobar un pensamiento, cuando usted no puede llevar a la práctica aquello que usted pone en boca, usted está convirtiendo ese pensamiento en un delirio místico. Y en la espiritualidad o en el camino de la espiritualidad, en el camino del desarrollo de la conciencia, debemos de tener eso bien claro. No podemos permitirnos ese tipo de pensamiento o delirios místicos. Bien. No sé si alguien de los presentes quiera compartir algo más. Si no, las gracias infinitas. Esta conferencia se va a subir a YouTube, a la plataforma. Después se les va a compartir para que la puedan ver, para que puedan compartirlo. Recuerden que compartir es crear conciencia. Y todos aquellos que gusten, próximo miércoles a las 6 de la tarde, de 6 a 9, tendremos este gran taller para que sean suyas también estas herramientas. Yo no quiero quedarme con ellas, compartirla para que puedan usarla en beneficio de ustedes y de la humanidad. Muchas gracias a todos, un abrazo de corazón a corazón y nos estaremos viendo próximamente en las próximas actividades.
Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias.